Un príncipe solitario salvó a una joven en el río, sin saber lo que le esperaba cuando ella despertó. Las ventanas altas del Château de Valcourt, ocultas entre el ramaje de fresnos y olmos en la ribera norte del Loira, apenas dejaban pasar la bruma que empapaba cada amanecer. El aire era espeso como una seda mal teñida, y sobre la piedra fría del suelo, el silencio se asentaba con la disciplina de los viejos hábitos. Adrien de Valcourt cruzaba el corredor principal con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada fija en la distancia, aunque en su interior nada parecía estar en orden. Tenía 30 años, pero el peso de los años vividos no se contaba en calendarios, sino en renuncias. En la corte decían que su porte era irreprochable, que su forma de caminar, de hablar, de vestir, era la de un príncipe que jamás cometía errores. Y sin embargo, su historia estaba hecha precisamente de eso, errores que no le pertenecían, pero que habían caído sobre sus hombros como una maldición heredada. Desde hacía 2 años, había elegido vivir solo en ese château de verano, una propiedad que su madre alguna vez había amado antes de ser despojada de todo, incluso del derecho a volver a Versalles. Ella, nacida sin título, fue elevada por el deseo de un rey y condenada por el desprecio de la reina. Adrien la recordaba como una figura de voz templada, cuyas caricias estaban siempre acompañadas de advertencias. No confíes en las promesas, mon cœur. En la corte, ni siquiera las lágrimas son honestas. Y lo peor es que tenía razón. Él mismo había cometido el error de confiar, de amar, de exponerse. Una vez, hacía 5 años, creyó que podía construir algo propio con una mujer que hablaba de libertad, de lealtad, de futuro. Pero bastaron 3 días de ausencia para que ella aceptara el favor de otro, uno con título legítimo y fortuna sin mancha. Adrien nunca volvió a escribir, ni a esperar. Esa mañana, cuando descendió por el sendero que bordeaba el río Loira, el cielo era un manto sin rasgos definidos. La niebla colgaba baja, como si quisiera impedir que el mundo recordara su forma. Montaba a Valer, su caballo de sangre andaluza, y lo dejaba caminar sin apuro entre las ramas húmedas que rozaban el aire como dedos sin carne. La brisa olía a tierra mojada, a corteza rota y al perfume verde de los álamos que crecían desordenadamente por la ribera. No era una mañana para hablar. Era una mañana para sentir lo que uno normalmente evita. Recordó entonces una carta sin respuesta. Una hoja que había permanecido meses sobre su escritorio, escrita de puño y letra por una mujer que alguna vez le había jurado que lo entendía. No respondió. No por orgullo, aunque lo tenía, sino por miedo. Miedo de admitir que la necesitaba. Miedo de pedir algo y no ser suficiente. También recordó una promesa hecha a su madre, en voz baja, frente a su tumba en Cléry. No repetiré tu destino. Pero esa promesa ya la había roto hace mucho tiempo, en el momento en que aceptó una vida sin amor, sin riesgo, sin entrega. El sonido del río lo sacó de sus pensamientos. Un chapoteo sordo. Algo se movía en el agua. Adrien tiró suavemente de las riendas. Valer se detuvo. A lo lejos, casi oculto por la niebla, un bulto oscuro flotaba a la deriva. Por un instante pensó que sería un tronco, arrastrado por las lluvias de días pasados. Pero algo en la forma, algo en la inercia del movimiento, lo obligó a desmontar. Avanzó con cuidado por la orilla fangosa, sintiendo el peso de sus botas hundirse en la tierra mojada. Y entonces la vio. Una figura femenina, tendida en el agua, con los cabellos extendidos como algas pálidas y un vestido empapado que se adhería a su cuerpo como una segunda piel. Adrien se lanzó al río sin pensarlo. El agua estaba helada y le mordió la piel con la furia de lo natural. Sujetó el cuerpo con ambas manos y tiró de ella hacia la ribera, luchando contra la corriente que parecía querer aferrarse a esa presa. Una vez en tierra firme, la colocó de lado, asegurándose de que expulsara el agua. Ella no reaccionó. Su rostro era sereno, casi etéreo, pero los labios tenían un leve tinte violáceo, y las pestañas, mojadas, temblaban apenas. La piel era clara, pálida como la porcelana vieja.
El vestido que usaba, aunque maltratado, era de buena calidad. Tafetán oscuro con bordados sutiles en el busto y mangas que alguna vez fueron abombadas. No era una campesina, pero tampoco parecía una dama noble. Estaba en algún punto intermedio, uno peligroso para una mujer sola. Adrien la cargó en brazos. El contacto de su cuerpo mojado contra el suyo le heló hasta los huesos, pero no la soltó. No sabía quién era. No sabía de dónde venía. Lo único que sabía era que no podía dejarla morir allí. La chimenea de la gran sala ya ardía cuando la depositó con cuidado sobre un sofá largo, cubierto con mantas secas. Ordenó a los criados traer paños, agua tibia, ropa limpia. No dio explicaciones. Luis, el administrador del château, preguntó con la mirada, pero Adrien no dijo nada. Había un peso en su garganta que no sabía nombrar. Con manos firmes, limpió el barro del rostro de la joven, secó su cabello como pudo y envolvió su cuerpo en telas limpias. No era una mujer cualquiera. Había dignidad en sus rasgos, incluso inconsciente, un dejo de nobleza callada, como si su rostro supiera guardar secretos. El calor del fuego comenzó a teñir su piel con un rubor muy leve, y Adrien se permitió exhalar por primera vez desde que la había visto. Entonces sucedió. Mientras ajustaba una manta sobre su pecho, el dorso de su mano rozó accidentalmente la de ella. Fue un toque apenas perceptible, pero el efecto fue inmediato. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si un soplo de aire helado hubiera entrado por la ventana. Su mirada se posó en ese punto de contacto, sin saber por qué no podía apartar la mano. Era solo piel contra piel, pero no lo era. En ese instante, los ojos de ella se entreabrieron. Eran verdes. Verdes como las hojas húmedas de los árboles a punto de florecer. Pero no lo miraron con temor. Lo miraron como si ya lo conocieran. Y luego, lentamente, se cerraron otra vez. Adrien se quedó inmóvil. Pasaron las horas. El crepitar del fuego acompañó el vaivén de sus pensamientos. Afuera, la niebla no se disipaba. La noche cayó sin ceremonias. La joven dormía, o al menos eso parecía. La respiración era más constante, los labios más vivos. Adrien permanecía cerca, con un libro abierto en las manos que no leía. Algo en ella lo retenía, hasta que, poco antes de la medianoche, la oyó murmurar. La voz era apenas un soplo, pero clara. Madeleine d'Alençon. Adrien sintió cómo se le tensaban los músculos del cuello. Conocía ese nombre, y sabía que no era el de ella. La luz que entraba por las cortinas gruesas era pálida y difusa, más una insinuación de día que un amanecer en forma. La habitación, silenciosa salvo por el chisporroteo suave de la chimenea, olía a lino limpio, a madera tibia y a cera derretida. Entre las mantas, la joven abrió los ojos lentamente, como si el peso de la realidad aún se resistiera a instalarse por completo. Tardó varios segundos en reconocer que no estaba en el mismo lugar en el que había perdido el sentido. El techo era alto, con vigas expuestas, y sobre las paredes colgaban tapices sobrios de caza y escudos heráldicos antiguos. Se incorporó con lentitud, sintiendo el cuerpo entumecido, pero no adolorido. La tela gruesa que la cubría era cálida y áspera, y bajo ella, notó que ya no llevaba el vestido empapado de la noche anterior. Alguien, ella no sabía quién, la había cambiado por una camisa blanca larga de lino y un vestido sencillo de lana azul oscuro. Sus pies seguían descalzos, pero descansaban sobre una alfombra de fibras gruesas que amortiguaba el frío de las piedras. Se llevó una mano a la sien. La niebla en su mente era menos densa, pero seguía presente. Al mirar alrededor, vio una silla de respaldo tallado, una pequeña mesa con una jarra de agua y un espejo ovalado enmarcado en madera de cerezo. Todo era sobrio, masculino, sin adornos innecesarios. En una esquina, un perchero sostenía una capa de caballero y unos guantes negros bien cuidados. Cada objeto, aunque funcional, hablaba de alguien meticuloso, alguien acostumbrado al control. El sonido de pasos firmes y medidos cruzando el corredor la hizo voltear. La puerta se abrió con suavidad,
sin premura. Y entonces lo vio. Era alto, más alto de lo que había recordado en ese instante fugaz en el que sus ojos se encontraron la noche anterior. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, ligeramente húmedo por el aseo matutino. Llevaba una casaca de terciopelo gris oscuro con bordados discretos en los puños y un chaleco azul de seda cruda. Bajo el brazo, cargaba un libro cerrado. En su rostro no había sorpresa, ni simpatía, ni desdén. Solo una reserva cuidadosa. «¿Cómo se siente?», preguntó. Su voz era grave, controlada, sin rastros de urgencia. La joven lo miró y asintió lentamente antes de responder. «Bien, gracias. ¿Dónde estoy?» «En el Château de Valcourt», contestó, «a orillas del Loira. Yo la encontré en el río». Ella desvió la mirada por un momento. No fingía sorpresa, la necesitaba. Todo en ella tenía que parecer una versión razonable de la verdad. Inspiró hondo, conteniendo la tensión en los hombros. «No recuerdo...» Empezó, pero luego corrigió. «Quiero decir, sí recuerdo. Caí al río cerca de Tours. Huía de algo que ya no podía enfrentar». Adrien no reaccionó. No la interrumpió. Solo la miró con una intensidad que no era agresiva, pero sí nítida. A ella le dio la impresión de que no se le escapaba nada, como si cada palabra fuera desmenuzada y sopesada al instante. Esa mirada la obligaba a tener cuidado, pero también despertaba otra cosa, una inquietud distinta. Él se acercó a dejar el libro sobre la mesa sin decir nada. Ella lo observó con disimulo. Su forma de moverse era elegante, pero sin ostentación, como alguien que no necesitaba demostrar autoridad, porque la autoridad ya era parte de su piel. «¿Tiene nombre?», preguntó, sin mirarla directamente. Ella tardó menos de un segundo en responder. «Madeleine d'Alençon». Adrien no dijo nada, pero una mínima rigidez en sus hombros delató su reacción. Él conocía ese nombre. Claro que lo conocía. Madeleine d'Alençon era hija del vizconde Etienne, un hombre que había caído en desgracia cuando se descubrieron fraudes en sus negocios con las colonias. Su familia había desaparecido del mapa social hacía 5 años. Adrien la había visto una vez, en una recepción menor en la Provenza, y la mujer que tenía frente a él ahora no era ella. Era más joven, más delgada, con una voz diferente. «¿Cómo llegó aquí?», preguntó, con la misma cortesía que se reserva a una invitada incómoda. La joven bajó la mirada, como si se avergonzara, pero lo hizo con la medida exacta para no parecer exagerada. «Me comprometieron con un hombre al que no podía amar. Mis parientes insistieron. Estaba desesperada. Escapé con la ayuda de una amiga, pero fuimos asaltadas en el camino. Me quitaron todo, excepto esto», dijo, tocándose levemente el cuello, donde ya no colgaba la cinta azul. Adrien la observó en silencio. Todo en ella parecía ensayado. La voz temblorosa, la mirada contenida, incluso la forma en que sus manos descansaban en el regazo. Sin embargo, había algo que no encajaba. No era su historia, era su acento. Era demasiado refinado para alguien que venía de una familia arruinada por la escoria de la corte. No era la voz de alguien que había vivido 5 años oculta o empobrecida. Pero él no la presionó. Había aprendido que a veces las verdades más útiles se obtenían escuchando en lugar de interrogar. Y al mismo tiempo, había en esa joven una contradicción que lo tocaba de un modo que no sabía nombrar. Porque en sus ojos había miedo, sí, pero también dignidad. Y en sus palabras, un eco de algo parecido al valor. «Comprendo», dijo, finalmente. «Si desea permanecer aquí unos días, el château es lo suficientemente grande para que no se sienta vigilada. Mi personal es discreto». Ella parpadeó, sorprendida. No esperaba tanta facilidad. «Se lo agradezco. No tengo intención de quedarme más de lo necesario». Adrien hizo una leve inclinación de cabeza y dio unos pasos hacia la puerta. Pero antes de salir, se volvió hacia ella. «Si necesita algo, pídaselo a Luis. Él se encargará de que nada le falte. Madeleine».
El uso del nombre fue deliberado. No desafiante, pero sí cargado de una nota que ella reconoció al instante. Él no la creía, o al menos no del todo. Una vez fuera, Adrien caminó directo al ala norte. Le indicó a Louise, con voz baja pero firme, que averiguara si alguien con el nombre de Madeleine d'Alençon había sido reportada como desaparecida recientemente, y que lo hiciera sin levantar sospechas. No dijo por qué. No necesitaba hacerlo. Louise asintió en silencio. Adrien regresó al pasillo principal. Subió lentamente los peldaños de piedra. Al llegar al umbral de la habitación donde la había dejado, se detuvo. La puerta estaba entreabierta. Asomó la mirada con discreción, y entonces la vio. Sentada en la cama, envuelta en las mantas, con las manos juntas sobre el regazo, sostenía un objeto diminuto que brillaba con el reflejo del fuego. Una medalla. Una medalla antigua, de oro envejecido, con el emblema grabado en su centro, el sol radiante de la corte de Versalles. Un objeto que solo los miembros más íntimos del círculo real estaban autorizados a portar. Y en ese instante, Adrien supo con certeza que aquella joven no era una simple noble caída en desgracia. La noche descendió sobre el château como un velo grueso, silenciando incluso a los grillos del jardín y a los sirvientes que hablaban en voz baja tras las puertas cerradas. En la gran sala, las sombras proyectadas por las llamas de la chimenea se extendían sobre los muros de piedra como fantasmas detenidos. Adrien permanecía de pie frente a una pequeña mesa redonda junto al ventanal, con el ceño levemente fruncido y los dedos apoyados en el borde, inmóviles. No había cenado. Tampoco había respondido a las preguntas de Louise sobre el estado de su huésped. Lo único que ocupaba su mente era el objeto que descansaba en el centro de la mesa. La medalla. Era una pieza pequeña, antigua, pero aún resplandeciente en su centro, donde estaba grabado el símbolo del sol con 12 rayos rectos, rodeado por un anillo de estrellas y una corona discreta en relieve. No había duda. Se trataba de uno de los distintivos personales de la casa de Madame de Maintenon, la esposa morganática del rey. Solo las mujeres que formaban parte de su círculo más íntimo tenían acceso a tal objeto, y ninguna lo llevaba consigo sin intención. Adrien no sabía si ella la había dejado por descuido o si, por el contrario, había querido que él la encontrara. Ambas opciones lo incomodaban. La sostuvo entre los dedos. Pesaba más de lo que parecía, como si el oro mismo cargara con las verdades que ella aún no había revelado. Lo giró varias veces, reconociendo los detalles con la familiaridad de alguien que había crecido entre los ecos lejanos de la corte, aunque desde la periferia. No era un noble cualquiera. Conocía las distinciones, las jerarquías invisibles, los símbolos que daban o quitaban poder. Y esa medalla no pertenecía a una simple hija de un vizconde arruinado. Subió lentamente por la escalera en dirección a la habitación que ella ocupaba. Sus pasos eran firmes, pero no ruidosos. Abrió la puerta con suavidad. Ella no dormía. Estaba sentada junto al fuego, con la vista perdida en las llamas. Se volvió al oír la puerta, y aunque sus ojos no mostraron sorpresa, su cuerpo se tensó como si esperara una sentencia. Adrien no cruzó la habitación. Desde el umbral, sacó la medalla del bolsillo de su casaca y la sostuvo a la vista. «¿La encontró usted?», murmuró ella, apenas audible. Él asintió. «Corte de Versalles, círculo íntimo de Madame de Maintenon», dijo sin acusación. «No es un objeto común. Tampoco es fácil de falsificar». Ella se puso de pie con un movimiento lento. Sus manos se entrelazaron al frente, los dedos apretando con fuerza el borde del vestido. No negó nada. Tampoco se justificó de inmediato. Solo bajó la mirada, como si admitiera que había llegado el momento de soltar parte de lo que cargaba. «Trabajé en la corte», confesó. «Durante casi 3 años. Fui dama de compañía de la marquesa de Montlevon, bajo otro nombre. Cuando ella enfermó, Madame de Maintenon me aceptó por recomendación y por discreción. Yo sabía cuándo guardar silencio». Adrien permanecía inmóvil.
El fuego iluminaba el perfil de su rostro, marcado por la incredulidad que no alcanzaba a convertirse en juicio. Madeleine d'Alençon, continuó ella, con voz más débil. No es mi verdadero nombre. Lo usé porque necesitaba uno. Porque el mío podría ponerme en peligro si se supiera. ¿Peligro de qué clase?, preguntó con suavidad. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban secos, pero vulnerables. No he cometido delito alguno, si eso es lo que teme. Pero en Versalles, una acusación basta para condenar a alguien sin juicio. Una palabra dicha en el oído correcto puede destruir una vida. Yo aprendí eso demasiado tarde. Adrienne se acercó un paso. La miró como si buscara una grieta, un resquicio donde asomara la mentira. No encontró ninguna. ¿Y qué la hizo huir? La misma razón por la que todos huyen, porque ya no me quedaba nada. La frase, dicha sin dramatismo, se instaló entre ellos con un peso que ninguno se atrevió a mover. Adrienne la estudió en silencio. Había en ella una convicción que no podía fingirse, pero también una tristeza demasiado bien disimulada, como si la costumbre de callar hubiera reemplazado la necesidad de explicar. Permanecerá aquí hasta que decida qué hacer, dijo él finalmente. Pero no vuelva a mentirme, no lo tolero. Ella asintió, con un leve temblor en los labios. Y aunque Adrienne salió de la habitación sin añadir nada más, su mirada se quedó con ella por más tiempo del que habría querido admitir. Horas más tarde, ya en la biblioteca, Adrienne dejó la medalla sobre el escritorio y encendió un nuevo candelabro. El olor a cera caliente llenaba el aire, mezclado con el leve perfume a cuero viejo de los libros encuadernados que cubrían los muros. Se recostó en la silla, cruzando los brazos, y miró la medalla como si ésta pudiera hablar. Pensaba en las palabras que ella había elegido con tanto cuidado. Ya no me quedaba nada. No fue una súplica, ni una excusa. Fue una verdad sencilla. Adrienne sabía lo que era vivir con el peso del juicio ajeno, con la necesidad de medir cada movimiento, cada palabra, cada silencio. Había crecido así, siempre observando desde la periferia, aceptado a medias por quienes jamás permitirían que olvidara su origen. Él también había aprendido a disimular, a aparentar fortaleza mientras se deshacía por dentro. Reconocía ese instinto en ella, y por primera vez, eso lo inquietaba más que sus mentiras. Podía ver cómo ella calculaba cada frase, cada gesto, cómo trataba de parecer frágil sin mostrarse débil, de ser educada sin mostrarse servil. Esa cautela no nacía del hábito, sino de la necesidad. Y eso, más que cualquier confesión, decía quién era realmente. El reloj marcó las 2 de la madrugada. Afuera, la niebla volvía a cubrir los jardines. Adrienne seguía sin moverse, como si el tiempo hubiera decidido detenerse con él. Al amanecer, cuando la luz apenas se filtraba entre los visillos del despacho, un golpe seco en la puerta lo sacó de su trance. Era Louis, con el rostro tenso y un sobre lacrado en la mano. Desde París, llega con carácter urgente. Adrienne rompió el sello sin decir palabra. El papel olía a tinta reciente y cera de resina. Leyó en silencio. Luego, volvió a leer. Cada línea era más clara que la anterior, pero no menos inquietante. Una mujer, bajo el nombre verdadero de la supuesta Madeleine, había sido denunciada por conducta inapropiada durante su servicio en la corte. La carta no especificaba detalles, solo una instrucción: localizarla discretamente y enviar informe al remitente. El remitente no era un funcionario del gobierno, ni un magistrado. Era un miembro del círculo privado del rey. Adrienne tenía la carta aún en la mano, cuando la luz del amanecer empezó a deslizarse por los muros grises de su despacho. Las palabras escritas con tinta apurada ardían en su memoria, no por su tono, sino por su origen. No era una orden oficial, sino una petición disfrazada, llegada directamente de alguien que tenía acceso al oído del rey. Y sin embargo, no había amenaza explícita, ni decreto judicial,
ni firma reconocible. Solo una instrucción sutil: localizarla, evaluarla, informar. Él no era un hombre dado a las decisiones impulsivas, mucho menos cuando se trataba de asuntos que rozaban lo político. Pero aquella vez no podía ignorar el instinto que le hablaba con una voz baja y persistente. Había algo en Claire, porque ya no podía llamarla Madeleine ni en sus pensamientos, que lo desarmaba. No era solo el misterio, ni la forma en que evitaba mirarlo directamente cuando hablaban de su pasado. Era su fragilidad contenida, la forma en que evitaba el protagonismo, como si cada palabra suya pudiera ser usada en su contra. Y sobre todo, era su silencio. Un silencio que no nacía de la soberbia, sino del miedo. Adrien no la delató, ni al amanecer ni al mediodía, cuando Louis le preguntó si debía enviar una respuesta al remitente de París. Solo negó con la cabeza y dijo que se encargaría él mismo del asunto. En lugar de exigir explicaciones o enviarla lejos, optó por permitir que permaneciera en el château unos días más. Usó como justificación su estado físico, su aparente convalecencia. Pero en realidad, no era ella quien necesitaba más tiempo. Era él. La siguiente vez que la vio fue en el invernadero. El día había amanecido nublado, y una llovizna ligera caía sobre los cristales del techo. Claire estaba de pie frente a una planta de lavanda, rozando las hojas con la yema de los dedos. Llevaba un vestido de lana azul marino que le habían adaptado, el cabello recogido en un moño bajo, con algunos mechones sueltos alrededor del rostro. Cuando lo vio, le sonrió con suavidad, pero sin entusiasmo. Había en su gesto algo diferente, como si adivinara que algo había cambiado. No era desconfianza. Era una forma nueva de distancia. Adrien se acercó sin prisa, y hablaron de cosas inofensivas, del clima, de las plantas del jardín, de una tormenta que se anunciaba para esa semana. Su conversación fue breve, pero cargada de pausas en las que ninguno de los dos sabía muy bien qué decir. Cuando ella se retiró, Adrien se quedó observando el lugar donde sus manos habían estado. Con los días, esa cautela se transformó en una rutina inesperada. Caminaban por los senderos del jardín cuando el clima lo permitía, cada uno respetando el espacio del otro. A veces, compartían la mesa del comedor principal, separados por más sillas vacías de las necesarias. En las tardes, se encontraban en la biblioteca. Claire leía en silencio. Adrien revisaba papeles, o fingía hacerlo. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, las palabras eran más cuidadosas, más íntimas. Él se sorprendía con su conocimiento de la música, con la forma en que recordaba pasajes de libros olvidados. Ella, por su parte, no podía evitar mirar sus manos cuando pasaban las páginas, ni escuchar la profundidad con la que pronunciaba algunos nombres propios. Una tarde, la lluvia golpeaba los ventanales con fuerza. Claire hojeaba un volumen de poesía italiana en la biblioteca, sentada junto a una vela que parpadeaba con cada corriente de aire. Adrien, al pasar cerca, se inclinó para proteger la llama con una pantalla de cristal. Al hacerlo, su mano rozó accidentalmente la de ella. Fue un contacto breve, apenas un segundo, pero suficiente. Claire no se movió. Él tampoco. La corriente que cruzó entre los dos fue inmediata, involuntaria, como si una palabra no dicha hubiera estallado en el aire. Adrien se retiró lentamente, sin disculparse. Ella cerró el libro sin mirar la página. Desde ese momento los silencios se volvieron más largos, las miradas más difíciles de evitar. Ninguno lo mencionó, pero el cambio era innegable, como si una capa invisible hubiera caído entre ellos, dejando a la vista lo que antes se ocultaba bajo la cortesía. La noche que siguió fue inusualmente cálida. La lluvia cesó al caer el sol, dejando en el aire un aroma a tierra húmeda que se colaba por las ventanas entreabiertas. Claire, con los pies descalzos, había salido de su habitación en busca de la cocina. Una idea impulsiva, movida por el insomnio o la necesidad de moverse. El château, tan imponente como solitario, parecía una fortaleza dormida. Los corredores eran largos,
las paredes altas y el silencio, casi sagrado. Se perdió. Avanzó por un pasillo que no reconocía, dobló en una dirección equivocada y terminó frente a una sala sin chimenea, apenas iluminada por el resplandor de una lámpara de aceite al fondo. Su respiración era audible, rápida, no por miedo, sino por la vergüenza de sentirse torpe. Adrien la encontró minutos después. Iba a recoger un cuaderno olvidado en uno de los salones. Al verla así, descalza, con el cabello suelto sobre los hombros, la expresión sorprendida, se detuvo, sin saber si debía hablar. Ella bajó la mirada. Adrien no dijo nada. Solo caminó hacia ella y le ofreció la mano. Claire la tomó sin dudar, con dedos fríos pero firmes. Juntos caminaron de regreso por el pasillo largo. No cruzaron palabras, pero el silencio que compartieron fue más íntimo que cualquier conversación. Al llegar a la puerta de su habitación, Adrien se detuvo. Antes de que ella entrara, tomó su mano por segunda vez. No con fuerza, ni con intención, solo con contacto. Ella no la retiró. Sus ojos se encontraron, y aunque no dijeron nada, ambos supieron que, a partir de ese momento, el equilibrio que habían sostenido con tanto esfuerzo comenzaba a inclinarse. Claire entró a su habitación con el corazón golpeando contra las costillas. Cerró la puerta y se apoyó en ella por unos segundos. Luego caminó hacia la cama, todavía con la respiración entrecortada. Pero algo en la almohada llamó su atención. Un sobre, sin sello, sin firma. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una hoja doblada cuidadosamente, escrita con tinta negra, solo una línea. Sé quién eres, y sé dónde estás. Claire despertó antes de que el primer rayo de sol rozara la piedra del alféizar. Se sentó en la cama, erguida, con el cuerpo tenso como un resorte contenido. Había dormido mal, con el sobre aún doblado junto a su pecho bajo la almohada, como si de alguna forma pudiera protegerse con él. No lo había vuelto a leer. No era necesario. Las palabras se habían instalado en su mente desde el primer instante. Sé quién eres. Y sé dónde estás. Se vistió con movimientos lentos pero precisos, y cuando se miró en el espejo ovalado, apenas reconoció el rostro que la observaba. La piel clara conservaba el tono suave que el fuego del chateau le había devuelto, pero sus ojos, que antes contenían sombra y deseo, ahora solo mostraban tensión. Alisó con las palmas la falda de lana gris y sujetó el cabello en un moño pulcro sin adornos. Esa mañana no era Claire la que salía de la habitación, tampoco era Madeleine. Era una mujer que había aprendido a fingir indiferencia cuando la sangre hervía. Cuando bajó al comedor, Adrien ya estaba sentado. Llevaba una casaca negra sin bordados y una camisa sin los encajes habituales. El cabello, más suelto de lo usual, le daba un aire más salvaje que refinado. Tenía una mano sobre el libro abierto frente a él, pero no leía. Su mirada se levantó apenas ella cruzó el umbral. «Buenos días», dijo él con una cortesía seca. «Buenos días, Monsieur de Valcourt», respondió ella con voz serena, sin alterar el tono. Se sentó frente a él. Tomó el cuchillo y el pan sin mirar su rostro. No había en su actitud ni temblor ni rigidez, solo una contención perfectamente estudiada. Adrien la observó por algunos segundos. Algo había cambiado. Lo sentía en su respiración más contenida, en el modo en que no se permitía levantar la vista ni un segundo más de lo necesario. Sus respuestas eran justas, pero frías. No había ofensa, pero tampoco cercanía, como si alguien hubiese bajado un telón entre ellos durante la noche. La tarde anterior, habían compartido un momento silencioso que había hablado más que cualquier palabra. Él había tomado su mano. Ella no la había soltado. ¿Y ahora? Ahora era una figura lejana, una presencia cuidadosamente neutral. Algo se había fracturado en su interior, aunque no se atrevía a decir qué. ¿Sucedió algo?, preguntó él, dejando el libro a un lado. Ella tardó en responder. «No, solo estoy cansada», contestó, mientras cortaba el pan en líneas perfectas. «¿Está segura?». Claire lo miró por primera vez desde que entró.
Sus ojos eran serenos, pero impenetrables. Completamente. Adrien no insistió. Pero el silencio que siguió fue más denso que las palabras que no se dijeron. El resto del día se deslizó con una lentitud insoportable. Adrien trató de concentrarse en los asuntos de la finca, pero su mente volvía una y otra vez a la imagen de Claire sentada frente a él, convertida de nuevo en una extraña. La calidez que habían empezado a construir, esa tregua tácita hecha de paseos bajo los árboles, de conversaciones sobre libros y de roces cargados de significado, se había evaporado sin explicación. No era rechazo lo que percibía. Era algo más profundo. Algo que él conocía bien. Era miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿A él? ¿A quedarse? ¿O a lo que pudiera ocurrir si bajaba la guardia? Esa noche, después de la cena más breve que habían compartido desde su llegada, Adrien regresó a la biblioteca con pasos pesados. Cerró la puerta tras de sí y caminó directo al escritorio de roble oscuro. Se sentó. Abrió un cajón lateral. Sacó una hoja antigua, doblada y manchada por el tiempo. Una carta. La desdobló con dedos lentos. La caligrafía femenina aún era legible. Las palabras, dulces en apariencia, ocultaban una ausencia más profunda. Nunca hubo una despedida clara. Solo una decisión tomada sin consultarlo. Un abandono vestido de justificación. «Espero que puedas perdonarme algún día», decía una línea. No era lo correcto, pero era necesario, afirmaba otra. Adrien leyó todo sin pestañear. Cuando terminó, se quedó en silencio. Había guardado esa carta durante 5 años. Nunca respondió. Nunca buscó a la mujer que la escribió. Porque en el fondo, no había nada que decir. El dolor no había venido de la traición, sino de la certeza de que él no había sido suficiente para hacerla quedarse. Y ahora, una parte de él temía estar repitiendo la historia. Con otra mujer. Con otros silencios. En un impulso seco, arrugó la hoja con fuerza y la arrojó al fuego. La vio arder sin pestañear. Las letras desaparecieron en cuestión de segundos, y con ellas, una parte de lo que había guardado sin querer. Pero no se sintió aliviado. Claire. Su mente volvía a ella con una obstinación que lo frustraba. La manera en que cerraba los ojos al respirar hondo, la delicadeza con la que tocaba los libros, el leve rubor que la delataba cuando intentaba parecer impasible. Algo en ella lo inquietaba y lo atraía. Del otro lado del chateau, Claire también estaba despierta. Sentada frente al baúl abierto de su equipaje, tenía una hoja nueva en las manos. No era una carta, no exactamente. Era una nota escrita con rapidez, como si temiera que alguien pudiera entrar en cualquier momento. Había arrancado el papel de la misma hoja que había traído la amenaza. La tinta aún estaba húmeda cuando dobló el papel en 2 y lo deslizó en el doble fondo del baúl, bajo un pequeño compartimento de madera que solo podía verse si se conocía su existencia. No podía irse. No todavía. Pero sabía que su permanencia en ese lugar era peligrosa. No solo por ella misma, ni siquiera por lo que pudiera pasar si alguien la reconocía, sino por él. Adrien de Valcourt era muchas cosas: reservado, orgulloso, exigente, pero había en él una ternura silenciosa que la sorprendía. La forma en que sostenía las miradas sin presionar. La paciencia con la que aceptaba sus silencios. El respeto que mostraba incluso en medio de la duda. Ella no sabía qué nombre darle a lo que sentía, pero sí sabía que era real, y que, si él se involucraba más, todo podría desmoronarse. Al amanecer, la luz tenue se coló por las rendijas de las ventanas del ala este. Adrien se encontraba en el patio principal cuando Luis se acercó, con expresión preocupada. «Mi señor», dijo, «un carruaje fue visto en la colina esta mañana. No lleva estandarte conocido, pero tiene un escudo heráldico en la puerta. No se detuvo ni solicitó entrada. Dio la vuelta y desapareció por el camino oeste». Adrien frunció el ceño. «¿Reconociste el escudo?» «No, señor. Ni yo, ni los hombres del portón». Adrien lo pensó por un instante.
Luego, con un ademán, indicó que no se tomara ninguna medida por ahora. No se permite la entrada a nadie sin aviso. Si vuelve a aparecer, quiero que me lo informes de inmediato. Nada más. Luis asintió, aunque el gesto en su rostro dejaba claro que algo no le parecía del todo correcto. Adrien miró hacia la colina. Su instinto le decía que no era una casualidad, pero por ahora se obligó a dejarlo pasar. Esa noche, las velas del pasillo principal iluminaban con dificultad los retratos antiguos colgados a lo largo del muro. El silencio era espeso, interrumpido solo por el eco suave de sus propias pisadas. Adrien se detuvo frente a una puerta cerrada. Al principio creyó que estaba solo, pero entonces oyó una voz baja, femenina, Claire, y luego otra, masculina. Un susurro firme, contenido. Adrien la reconoció de inmediato, y sintió como todo su mundo comenzaba a tambalearse. Adrien no se movió. Su cuerpo entero se tensó como si cada fibra hubiera reconocido la amenaza que su mente aún se rehusaba a aceptar. Se quedó junto a la pared, oculto entre las sombras del pasillo, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. La puerta estaba entornada, apenas lo suficiente para que las voces al otro lado se deslizaran entre los tablones del suelo como una corriente helada. La de Claire era un susurro trémulo, entrecortado. La otra, en cambio, tenía un tono bajo, elegante y peligrosamente familiar. Adrien no la había escuchado en años, pero no necesitaba confirmación para saber a quién pertenecía. Etienne de Rochemont. El nombre se grabó en su memoria con la frialdad de una sentencia. Cortesano de voz melosa y sonrisa infame, con una historia tejida entre favores oscuros y secretos comprados. Había sido uno de los protegidos del entorno íntimo de Madame de Maintenon, y después su reputación se desmoronó, no por falta de poder, sino por el uso que hacía de él. Un hombre que siempre había sabido dónde sembrar el miedo para cosechar silencio. Adrien no tenía idea de cómo había llegado hasta su château ni cuánto tiempo llevaba allí. Pero una cosa era clara: Claire no lo había invitado, o al menos no de buen grado. Un crujido leve, apenas perceptible, lo hizo dar un paso al frente. No podía seguir escuchando sin intervenir. No si su nombre estaba ahora manchado por la sombra de ese hombre. No si Claire, o quien fuera realmente, estaba atrapada en una red más compleja de lo que había imaginado. Empujó la puerta sin violencia, pero con firmeza. La habitación se volvió hielo en cuanto cruzó el umbral. Claire se encontraba de pie junto a la ventana, con el rostro blanco como el yeso, las manos temblorosas a los costados. Su mirada se dirigió a él como una súplica muda, y en su expresión había algo que no esperaba: alivio y miedo a partes iguales. Etienne estaba de espaldas a la chimenea. Llevaba un abrigo de terciopelo oscuro, con los botones de latón brillando a la luz tenue del fuego. Su rostro, perfectamente afeitado, mantenía esa expresión educada que usaba como arma, la sonrisa que nunca era del todo franca, los ojos siempre ligeramente entrecerrados, como si calculara cuánto podía obtener con una sola palabra. «Adrien», dijo con una inclinación burlona de cabeza. «Me alegra verte. Ha pasado demasiado tiempo». Adrien no respondió. No lo saludó. No preguntó cómo había entrado. «¿Qué estás haciendo aquí?» La voz le salió más áspera de lo que esperaba. «Lo mismo que tú, supongo», replicó Etienne con suavidad, protegiendo un interés personal. Adrien avanzó un paso más. Su mirada pasó de él a Claire. Ella aún no hablaba. Respiraba con dificultad, y el temblor en su mandíbula era imposible de disimular. «¿Desde cuándo?», preguntó Adrien, sin quitarle los ojos de encima. «¿Desde cuándo sabías quién era ella?» «Desde que llegó a Tours», respondió Etienne, como si hablara de una cena de sociedad. «No es tan fácil pasar desapercibida cuando se ha estado en el ojo de la tormenta». «Ella no es un escándalo ambulante», replicó Adrien con dureza. Etienne soltó una risa leve, vacía de humor. «¿Estás seguro?» Claire alzó la voz entonces. Fue apenas un murmullo, pero suficiente para cortarlo todo.
Por favor, basta. Adrien la miró. Por fin la vio realmente. No como huésped, no como una impostora, no como una figura misteriosa. La vio como una mujer rota por dentro, pero firme. «Mi nombre es Claire Marchand», dijo con voz trémula. «Fui dama de compañía de la marquesa de Montlevon. Después, serví en la casa de Madame de Maintenon. Etienne». Vaciló. Adrien sintió que cada palabra le costaba el doble de aire. «Etienne me acusó de haber robado una carta dirigida al rey. Nunca lo probó, pero no lo necesitaba. Sabía con quién hablar. Sabía a quién debía sugerirle que me borraran. Me expulsaron sin juicio, sin defensa». Adrien escuchaba, pero su expresión no cambiaba. Era como si cada palabra abriera una herida que ya existía. «Lo único que hice fue leer esa carta por accidente», continuó Claire. «Y su contenido implicaba cosas que podrían haber afectado a varias personas, incluyendo a Etienne. Por eso me persigue, no para que rinda cuentas, sino para silenciarme». «Mentira», dijo Etienne con tono seco. «Ella miente porque sabe que si hablo, su nombre será destruido». Adrien levantó una mano sin mirar a ninguno. «No necesito más. Ella ha dicho lo suficiente». El silencio cayó como una losa. Claire pareció tambalear ligeramente, pero se sostuvo. «Mañana, ambos se irán de aquí», dijo Adrien, sin emociones. «Por separado. No quiero más sombras en esta casa». Claire intentó decir algo, pero él alzó la mirada. Por primera vez, ella vio algo en sus ojos que nunca había visto. Decepción, sí, pero también dolor. Un dolor antiguo. No era solo lo que ella había dicho, o lo que Etienne representaba. Era el eco de otra traición, otra pérdida. Algo que la había alcanzado sin que ella lo tocara. Adrien salió de la habitación sin volver a mirarla. Claire se quedó inmóvil, sin fuerza para seguir discutiendo, sin palabras que pudieran revertir lo ya hecho. Esa noche, el château volvió a sumirse en el silencio. Adrien se encerró en la biblioteca. Tenía una copa de vino sobre la mesa. No la bebió. Se quedó allí, sentado, con la vista fija en el fuego que consumía lentamente un tronco curvado, chispeando con lentitud. Toda la cercanía que habían construido, miradas prolongadas, paseos, silencios cargados de deseo contenido, se desmoronaba ahora con la misma facilidad que una mentira bien dicha. No porque ella lo hubiera engañado desde el principio, sino porque él había bajado la guardia. Se había permitido imaginar que esta vez sería distinto. El vino se mantuvo intacto. Del otro lado del château, Claire cerró la puerta de su habitación con lentitud. No lloró, no suplicó, guardó silencio. El mismo que la había protegido durante tanto tiempo. Al amanecer, cuando Adrien despertó de un sueño ligero, con la ropa aún puesta y el aire denso de la noche anterior pegado al cuerpo, lo primero que notó fue la ausencia. No había pasos en el corredor. No había sombra bajo la puerta. No había perfume de lavanda en el aire. Fue a su escritorio sin pensarlo, y lo vio. Sobre la superficie de madera descansaba la medalla. Junto a ella, una hoja de papel doblada, sin firma, sin destinatario. Claire había desaparecido. Durante días, Adrien se movió como un hombre bajo el agua. Las puertas del château permanecían cerradas, y las ventanas, aunque abiertas al aire fresco de la primavera tardía, no conseguían disipar la pesadez que se había instalado en los pasillos. El silencio era absoluto, salvo por el crujido ocasional de las vigas y el repiqueteo de pasos apresurados de los criados, que evitaban detenerse donde antes ella solía sentarse, o donde su risa suave, la que solo dejó escapar 2 veces, aún parecía flotar en el aire. Adrien ya no bajaba al salón principal al caer la tarde, ni cabalgaba por la ribera del río como lo había hecho cada mañana durante años. El Loira seguía ahí, con sus aguas tranquilas, pero él no tenía el deseo de mirar su reflejo en ellas. Tampoco se sentaba frente al fuego con libros abiertos entre las manos. Lo único que parecía conservar vida en sus dedos
Era una hoja de papel doblada y una pequeña medalla que ahora guardaba en el cajón superior de su escritorio. La nota era breve. No llevaba firma. No pedía perdón. No suplicaba regreso. Solo decía: «Gracias por su compasión. No merezco su bondad, pero no la olvidaré». La medalla, en cambio, hablaba por ella, más de lo que cualquier confesión podría haber dicho. Cada vez que la sostenía, recordaba el momento exacto en que sus dedos rozaron los de Claire bajo la luz tenue de la biblioteca, cuando el fuego iluminaba solo los bordes de su rostro. Ella había mentido, sí, pero también había confiado lo suficiente como para dejar en su escritorio una prueba de todo lo que era, o había sido. Adrien releía la nota cada noche, sentado a oscuras, con una copa sin tocar a un lado y la lámpara apagada. Las llamas de la chimenea eran su única compañía. No la destruía. No podía. Se preguntaba, en los momentos más difíciles, si había sido demasiado duro, si la exigencia de la verdad había aplastado algo que aún no alcanzaba a entender, si había confundido prudencia con traición, si había esperado que ella se entregara sin condiciones, cuando él mismo no había ofrecido más que medias verdades envueltas en dignidad. No dormía bien. Los sueños eran confusos, llenos de pasillos sin salida y rostros que se desvanecían al intentar tocarlos. En sus breves caminatas por el château, pasaba frente a la habitación que ella había ocupado, pero no entraba. No quería saber si el aroma a lavanda aún persistía en las cortinas o si algún mechón de cabello había quedado atrapado entre las sábanas. Y mientras él se sumía en esa rutina de luto voluntario, en una casa que se volvía más piedra que hogar, Claire vivía en una realidad distinta. Tours no estaba tan lejos de Valcourt, pero para ella era otro mundo. Se refugiaba en una residencia modesta, casi escondida, al cuidado de una protectora que no hacía preguntas y tampoco ofrecía consuelo innecesario. Dormía en una habitación pequeña, con un ventanal que daba a un jardín enredado por madreselvas y glicinas. Tenía poco. Solo algunas prendas limpias, un par de libros maltratados y una caja de madera donde guardaba unos pocos objetos que se había permitido conservar: una pluma, una cinta de satén azul y una hoja de papel doblada que aún no se atrevía a releer. Vivía como una sombra. Evitaba salir cuando los vecinos abrían sus ventanas. Caminaba por los senderos traseros del jardín cuando el sol se ocultaba. No hablaba del pasado, ni del presente. Pero sus pensamientos regresaban siempre al château, a las cenas compartidas con frases mínimas, a los paseos entre los álamos, al murmullo del agua golpeando las piedras cuando él la observaba sin que ella lo supiera, a su voz firme, a su silencio lleno de contenido, a la forma en que tomó su mano en el pasillo, no con autoridad, sino con vulnerabilidad. Al principio creyó que lo que sentía era gratitud. Él la había salvado, la había protegido, pero no era eso. Gratitud no dolía en el pecho. Gratitud no quemaba los ojos cuando una palabra suya venía a la memoria. Gratitud no hacía que la soledad pesara más cuando la habitación estaba en silencio. No. Lo que sentía por Adrien no era gratitud. Era amor. Profundo. Verdadero. Doloroso en su belleza. Lo comprendió una tarde, sentada bajo un ciruelo florecido del jardín. Tenía el rostro hacia el cielo, los párpados cerrados y los dedos apretando con fuerza la tela de su falda. Había sido tan fácil enamorarse de él, porque no lo había intentado, porque él no había hecho nada para ganarse su corazón, salvo ser él mismo, y porque en su mirada ella había visto algo que no le ofrecieron nunca en la corte: confianza silenciosa. En Valcourt, por unos días, creyó que podía ser otra persona, no la acusada, no la fugitiva, solo una mujer, solo Claire. Y por eso le dolía tanto haberlo perdido. Adrien, por su parte, había comenzado a escribir una carta. Lo hizo sin planearlo. Una noche, tomó papel y tinta, y antes de que pudiera pensar, ya había trazado las primeras líneas. No era una súplica, no era un reclamo, era una confesión.
escrita con la voz de alguien que no sabía cómo reparar lo que aún no entendía del todo. Le habló de las mañanas en que buscaba su sombra en el corredor, de la rabia que había sentido al saber que otro hombre la había perseguido, y del miedo de que ella hubiera tenido que sobrevivir sola durante tanto tiempo. De la posibilidad, aún lejana, aún incierta, de que no todo estuviera perdido. La firmó solo con su nombre, Adrienne. No sabía si enviarla, no sabía siquiera a dónde. La dobló y la dejó sobre el escritorio, junto a la medalla. Miró ambos objetos como si juntos pudieran darle una respuesta. Entonces tocaron a la puerta. Adrienne alzó la mirada. Era Louis. Su expresión era contenida, como siempre, pero sus ojos tenían una urgencia que no disimuló. «Hay un emisario en la entrada, mi señor. Viene de París. Porta un escudo real». Adrienne se puso de pie sin decir palabra. Siguió a Louis hasta el vestíbulo. El hombre que lo esperaba llevaba uniforme sencillo, sin galones visibles, pero el broche en su capa no dejaba lugar a dudas. Era mensajero oficial del palacio. Le entregó un sobre lacrado con el sello del rey. Adrienne lo rompió sin ceremonia y leyó en silencio. Las palabras eran pocas, escritas con letra firme, sin adornos. A la atención de Su Alteza Adrienne de Valcourt, el rey solicita su presencia en París, a la mayor brevedad posible, para tratar un asunto reservado relacionado con una ex empleada de la corte. Con respeto, B. de Beaumont, secretario adjunto de la Casa Real. Adrienne levantó la vista, y supo que Claire no había quedado en el pasado. La lluvia había empezado a caer cuando Adrienne dejó atrás los viñedos de la región del Loira y tomó la ruta hacia París. No era una tormenta, sino un lloviznar constante, del tipo que empapaba lentamente la ropa y obligaba a cerrar el cuello del abrigo sin decir una palabra. El carruaje avanzaba con lentitud sobre el barro creciente. Los caballos bufaban en cada curva, y el interior de la cabina olía a cuero húmedo, tinta vieja y duda. No era la primera vez que el rey lo convocaba. Pero sí era la primera vez que Adrienne sentía que no podía permitirse una sola palabra mal calculada. La carta no mencionaba cargos, no hablaba de juicios ni lo trataba como sospechoso. Era más bien una advertencia velada disfrazada de cortesía real. Un asunto reservado, una ex empleada, tratamiento discreto. Cuando llegó al palacio, no fue recibido con pompa. Lo esperaba un funcionario menor, un tal B. de Beaumont, cuya expresión era educadamente impenetrable. Lo condujo por pasillos que Adrienne conocía bien. Mármol bruñido, candelabros encendidos aunque aún fuera de día. Retratos de figuras que habían sonreído falsamente durante décadas. Todo le parecía parte de una maquinaria sigilosa, aceitada con rumores. Lo condujeron a una sala privada, decorada modestamente, para los estándares reales, donde ya lo aguardaban dos hombres, uno, de rostro grave y cabello gris, consejero del gabinete del rey, el otro, un noble de provincia con quien Adrienne apenas había cruzado palabras en el pasado. No estaban ahí para acusarlo, estaban ahí para medirlo. Su Alteza, lo hemos llamado para una consulta privada, empezó el consejero. Nos ha llegado información preocupante sobre una dama con la que, al parecer, usted ha tenido contacto reciente. Adrienne no parpadeó. Claire Marchand, añadió el otro. Una mujer que fue retirada de su cargo en la casa de Madame de Maintenon, por asuntos delicados. Su reaparición en Tours ha despertado ciertos temores. No dijeron más. No necesitaban hacerlo. Adrienne comprendió. Claire no había sido olvidada. Su sola existencia fuera del control de la corte era una amenaza latente. Los rumores eran un arma más afilada que cualquier decreto, y bastaban unas palabras mal colocadas para destruir carreras, reputaciones, nombres. ¿Y cuál es exactamente el temor?, preguntó, cruzando los brazos. Que la señorita Marchand hable de cosas que nunca debió saber, dijo el primero. Cartas privadas, nombres involucrados, intercambios sensibles. Hay personas muy por encima de nosotros interesados en que ciertas historias permanezcan enterradas. Adrienne sintió un cambio casi físico dentro de sí. La carta sin firma,
la medalla, el silencio de Claire. No era cobardía, no era mentira. Había intentado protegerlo, desde el inicio. Alguien como Etienne la quería callada, y ella, en lugar de exponer todo, había decidido desaparecer. Lo que había tomado por traición era, en realidad, una forma de coraje que él no había sabido reconocer a tiempo. Se levantó sin esperar permiso y agradeció la audiencia. Nadie lo detuvo. No lo necesitaban. Lo habían dicho todo. Abandonó el palacio esa misma tarde. El viaje a Tours fue veloz. Tomó una ruta poco frecuentada y pidió que se le permitiera viajar sin escoltas ni distintivos reales. No quería llamar la atención, no cuando la discreción era lo único que podía ofrecerle a Claire ahora. Llegó a la ciudad en la madrugada y se dirigió directamente a la residencia donde la buscó por días antes. Esta vez sabía que debía mirar con otros ojos. El jardín trasero estaba húmedo por el rocío. Las hojas resplandecían en tonos verdes profundos y las flores silvestres apenas asomaban entre las enredaderas. Claire estaba allí, inclinada sobre un arbusto de romero, recogiendo tallos con las manos desnudas. Tenía la falda alzada hasta los tobillos, sujetada a la altura de las rodillas y el cabello recogido de manera simple. No llevaba joyas, no necesitaba ninguna. Cuando lo vio, su cuerpo se tensó. Él no dijo nada al principio, solo la miró. Claire enderezó la espalda con lentitud, y sus ojos reflejaron algo más que sorpresa. Era una mezcla de esperanza y miedo, como si no supiera si debía acercarse o salir corriendo. Adrien dio el primer paso. «No vine a pedir explicaciones», dijo finalmente. «Vine a darte las que yo no supe darte antes». La respiración de ella se hizo más rápida, pero no retrocedió. Él se detuvo a unos pasos. No quería imponer distancia ni cercanía. «Sé por qué te fuiste», continuó. «Y sé que no fue por cobardía. No fue por mentirme, fue por protegerme. Incluso cuando yo no te lo pedí». Claire bajó la mirada. Sus dedos aún sostenían los tallos de romero, como si le sirvieran de ancla, pero no habló. «Te creí», añadió, «aun cuando no lo dije, aun cuando mis acciones no lo demostraron. Me dolió, Claire, pero me dolió porque tú importabas, y no supe qué hacer con eso». Ella alzó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no caían. «Pensé que me odiabas», susurró, «que me veías solo como un error. Nunca fuiste un error». La tensión entre ellos no se rompió, cambió. Se volvió una brisa cálida, una promesa sin palabras. Adrien extendió la mano. Claire tardó un momento, pero finalmente la tomó. No como quien busca apoyo, sino como quien decide caminar al lado de alguien. «Quiero que regreses conmigo», dijo él. «No como huésped, ni como protegida, como tú eres, Claire Marchand. Con tus verdades, con tus silencios. No te pido que olvides lo que pasó, solo que me permitas estar a tu lado. Sin exigencias, sin condiciones». Ella no respondió, solo asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Y en ese gesto mudo, el perdón se pronunció sin necesidad de palabras. El viaje de regreso a Valcourt fue más lento, no por el camino, sino por las pausas que tomaron juntos, para mirar un lago, para compartir una copa de vino en una posada modesta, para conversar bajo un árbol, con los dedos apenas rozándose. Era como si el tiempo quisiera alargarse, como si les concediera una tregua antes de lo inevitable. Porque cuando por fin llegaron al château, la calma duró apenas unas horas. Una carta los esperaba en el escritorio de Adrien. El sello estaba roto. El contenido era breve y definitivo. Etienne había actuado. Los rumores ya circulaban en Versalles. El príncipe de Valcourt escondía en su château a una mujer expulsada de la corte. Se decía que la protegía por razones personales, que la relación entre ambos era inapropiada, que su lealtad al rey estaba en duda, y el consejo exigía una audiencia. Claire, al leer la carta, palideció. Adrien la miró en silencio.
No hizo falta decir nada. Sabían que ahora debían luchar. Juntos. El carruaje avanzaba con ritmo constante por el adoquinado de los caminos reales que llevaban a París, donde el aire olía a brea húmeda y a promesas inciertas. Adrien y Claire viajaban sentados uno junto al otro, sin palabras innecesarias entre ellos, pero con las manos entrelazadas. A pesar de la inminencia del juicio que los esperaba, no había temor en sus gestos, solo la firmeza silenciosa de quienes han tomado una decisión irrevocable. La ciudad se alzó ante ellos como un coloso gris entre la neblina, con sus techos puntiagudos y sus callejones angostos, donde el mundo de los rumores se mezclaba con el de los secretos. Al pasar por las grandes avenidas hacia el ala sur del palacio, Claire respiró profundamente, como si intentara recuperar algo que dejó atrás. No era el miedo lo que la invadía, sino una mezcla de memoria y determinación. Había caminado esos pasillos años atrás, como una sombra silenciosa, ignorada por quienes decidían destinos. Esta vez, entraba por voluntad propia, del brazo del hijo del rey. Fueron recibidos con el protocolo debido a la posición de Adrien, pero no con calidez. Los cortesanos reunidos en la antesala del consejo les lanzaban miradas medidas, algunas cargadas de curiosidad, otras de desaprobación apenas disimulada. Nadie se atrevió a interrumpirlos, pero el murmullo era una presencia constante, como una corriente subterránea que crecía con cada paso que daban. El consejo los esperaba en una sala de mármol blanco, alta y austera, con tapices de escenas mitológicas en las paredes y una gran ventana que daba al jardín interior. 6 hombres estaban sentados en semicírculo, con documentos frente a ellos y plumas listas para registrar lo que consideraran relevante. En el centro, una silla vacía, para Claire. Adrien la acompañó hasta allí y la soltó con una mirada que era más que un gesto de apoyo. Era una promesa. Claire tomó asiento con el rostro sereno y las manos posadas con elegancia sobre el regazo. Su vestido, sencillo y azul oscuro, contrastaba con el dorado del entorno. No necesitaba adornos para llamar la atención. Su voz sería suficiente. Uno de los consejeros, el más anciano, tomó la palabra. Mademoiselle Marchand ha sido llamada a responder por su relación con Su Alteza, el príncipe Adrien de Valcourt, así como por su conducta pasada en la corte. Se le acusa de haber participado en el ocultamiento de correspondencia privada perteneciente a miembros de la Casa Real y de mantener una relación impropia con el príncipe. ¿Tiene algo que declarar? Claire se puso de pie. Su voz, cuando habló, no tembló. Sí, tengo algo que declarar. La sala se quedó en silencio. Nunca traicioné a la corte ni al rey. Nunca sustraje carta alguna ni participé en ninguna maniobra contra la voluntad de su majestad. Fui acusada sin pruebas, apartada de mi puesto y silenciada por temor. El señor Etienne de Rochemont, agregó sin dudar, quien se encuentra ausente, fue quien impulsó aquellas acusaciones tras mis negativas a ciertos acercamientos indebidos. El ambiente cambió. Hubo un leve murmullo entre los presentes, apenas audible. Mi única falta, prosiguió Claire con los ojos fijos en el anciano del centro, fue callar. Por miedo, por orgullo y por vergüenza de no ser escuchada. No huí para conspirar, huí para sobrevivir. Adrien avanzó entonces, colocándose a su lado. Lo que ella dice es verdad, dijo con voz firme. Y si alguien duda de su honor, deberá cuestionar también el mío, porque nunca he conocido a una mujer más íntegra. Claire Marchand no solo es inocente, es valiente. ¿Y su relación, Su Alteza?, preguntó otro consejero. ¿Reconoce el vínculo sentimental que los une? Adrien sostuvo la mirada sin pestañear. La amo, y la respeto. Y si este consejo considera inapropiado que un príncipe legítimo, o no, deba amar a una mujer marcada por la calumnia, entonces estoy dispuesto a aceptar las consecuencias. Pero no la abandonaré. El murmullo se transformó en un silencio tenso. Algunos consejeros intercambiaron miradas. Otros bajaron la vista. Claire no dijo nada más. No había más que decir. En ese momento,
una figura inesperada cruzó las puertas de la sala. Madame de Maintenon, la esposa morganática del rey, avanzó con paso medido, apoyada en un bastón ligero, pero con la cabeza en alto. Nadie se atrevió a detenerla. La mujer, aún imponente a pesar de los años, miró a Claire con ojos agudos y luego se volvió hacia el consejo. «El rey ha sido informado de esta audiencia», declaró con voz grave, «y ha decidido intervenir». Todos se pusieron de pie, Adrien y Claire incluidos. «Su Majestad considera que no hay pruebas suficientes para mantener estas acusaciones. Mademoiselle Claire Marchand será rehabilitada oficialmente en su estatus de dama cortesana, y el príncipe Adrien de Valcourt queda libre de toda sospecha o reproche por conducta impropia». El murmullo estalló como un trueno contenido. Adrien no mostró alivio inmediato. Solo bajó la vista hacia Claire, cuya respiración se volvió temblorosa. Apretó su mano. El consejo, ante la palabra del rey, no replicó. No podía. La audiencia se cerró formalmente, y cuando abandonaron la sala, los murmullos se habían convertido en otra cosa: respeto, o algo cercano. En los pasillos del palacio, Claire caminó a su lado, ya no como la mujer señalada por un escándalo, sino como alguien que había recuperado su voz. Adrien la llevó fuera, a los jardines, donde el aire olía a magnolias y a algo más profundo. Redención. «Gracias», susurró ella. «No», respondió él. «Gracias a ti». Habían enfrentado todo. Y no se habían quebrado. El amor que comenzó entre sombras ahora caminaba a plena luz. El sol comenzaba a inclinarse detrás de las colinas bajas del valle del Loira, dejando un rastro de oro líquido sobre el agua tranquila del río. La brisa era suave, apenas un susurro entre los álamos, y el aire olía a tierra húmeda y a flores recién abiertas. El château de Valcourt se alzaba, majestuoso y silencioso, rodeado por jardines que ahora florecían con una vitalidad que no se había visto en años. Las glicinas trepaban por las columnas de piedra, los setos estaban recortados con esmero, y las rosas, esas que Claire había pedido que plantaran, comenzaban a abrirse una a una con timidez de primavera. Adrien caminaba lentamente por uno de los senderos junto al río, con las manos enlazadas detrás de la espalda. Vestía una casaca azul noche, sencilla pero elegante, con el cuello abierto como solo usaba en casa. A su lado, Claire avanzaba con paso sereno, el dobladillo de su vestido marfil rozando la grava blanca del camino. Llevaba un sombrero de ala amplia sujeto con una cinta de terciopelo, y los rizos sueltos le caían por la nuca, encendiendo destellos dorados cuando la luz del sol los tocaba. No hablaban, no lo necesitaban. La armonía entre ambos era tan palpable como la humedad del aire. Pasaron junto al árbol que Claire había mencionado semanas atrás, un roble de copa amplia cuyas ramas protegían una banca de hierro forjado. Adrien se detuvo y le ofreció la mano. Ella la aceptó con una sonrisa pequeña, casi privada, y se sentaron juntos sin romper el silencio. Las cosas habían cambiado, pero no como lo hacen los paisajes que el tiempo transforma sin aviso. Lo de ellos había sido una reconstrucción paciente, como levantar un puente piedra por piedra sobre un río traicionero. La boda había sido pequeña, celebrada en la capilla privada del château, con solo unos pocos testigos: el administrador, la esposa de éste, un cura viejo que había conocido a la madre de Adrien y una amiga de Claire de su tiempo en Tours. Sin títulos, sin coronas, sin alianzas políticas, solo el deseo de pertenecer, uno al otro, sin imposiciones ni máscaras. Claire dirigía ahora un pequeño círculo de lectura en Tours, al que acudían cada semana jóvenes de familias nobles, muchas de ellas hijas segundonas o prometidas silenciosas, que encontraban en la lectura y en las palabras una forma de afirmarse. Adrien la acompañaba a veces, pero no intervenía. Sabía que ese era su espacio, su mundo. Le bastaba con ver cómo hablaba con las muchachas, con qué delicadeza corregía, alentaba, preguntaba sin juzgar. A veces, mientras la observaba, se preguntaba si alguna vez había sido capaz de hacer lo mismo por sí mismo.
Él había retomado sus obligaciones ante la corte, pero ya no como el hijo ilegítimo que debía demostrar su valía. Había aprendido a medir su valor no por el juicio de otros, sino por su capacidad de sostenerse fiel a lo que amaba. Las audiencias eran más breves, las misivas que recibía de Versalles menos frecuentes, y no le importaba. Había renunciado, sin decirlo en voz alta, a cualquier ambición de título o poder que implicara renunciar a su libertad, o a ella. Esa noche, la luz del atardecer se volvió más cálida. El cielo tomó una tonalidad lavanda, como si el mundo entero se hubiera vuelto más suave. Claire apoyó la cabeza sobre el hombro de Adrien, cerrando los ojos. Él giró ligeramente el rostro y respiró el perfume de su cabello. Mezcla de lavanda, papel viejo y algo que solo podía describir como ella. El río fluía en calma, como aquella mañana, meses atrás, cuando lo había encontrado flotando entre la niebla. Pero ya no había confusión, ni miedo, ni silencio angustiante. Había paz, una paz construida a pulso, con cada gesto, cada confesión, cada momento compartido. No era una paz de cuentos, ni perfecta, ni decorativa. Era real, y por eso mismo, más valiosa. Claire entrelazó sus dedos con los de él. Hoy, una de las chicas leyó en voz alta por primera vez. Murmuró. Se llamaba Juliette. Nunca había hablado delante del grupo, pero hoy lo hizo. Con voz temblorosa, sí, pero lo hizo. Adrien asintió suavemente. No respondió. Solo apretó su mano con ternura. El silencio volvió a caer, pero no era incómodo. Era esa clase de silencio que solo se da entre quienes ya se han dicho todo lo esencial y han decidido quedarse. El viento sopló, levantando apenas el dobladillo del vestido de Claire y jugando con las hojas del roble. Las aves nocturnas empezaban a cantar desde los árboles lejanos, anunciando el fin del día. Un sirviente encendió a lo lejos las primeras lámparas de aceite en el pasillo de la terraza. El resplandor tenue se reflejó en los ventanales del chateau. Las sombras se alargaron, y Adrien giró un poco para ver mejor el rostro de Claire. La observó en silencio, las pestañas descansando sobre las mejillas, la boca entreabierta en una leve sonrisa que no parecía necesitar explicación. Su rostro ya no era el de una mujer que huía. Era el de alguien que había encontrado su lugar. ¿Sabes qué pensé aquella mañana, cuando te encontré junto al río?, preguntó él, finalmente. Claire abrió los ojos y lo miró con suavidad. Pensé que quizás, por fin, el río me devolvía algo, dijo. No sabía qué, pero lo sentí, como una especie de rescate que no había pedido. Ahora lo entiendo. Ella no contestó. Solo lo miró como si cada palabra que no se decía llenara el aire más que cualquier declaración grandilocuente. Más tarde, cuando el cielo se volvió más oscuro y las estrellas comenzaron a aparecer una a una, Adrien la guió de regreso a la terraza del chateau. Había una pequeña mesa preparada con frutas frescas, un trozo de pan dulce y vino blanco. Claire se acomodó en el sillón junto al suyo, y ahí permanecieron, escuchando el canto lejano de los grillos y el susurro del río. Sus manos seguían entrelazadas. Ninguno habló. No era necesario. Habían sobrevivido a la duda, al juicio, al abandono y al miedo, y lo habían hecho tomados de la mano, sin esconderse, sin disfrazar su afecto. Lo que antes fue incertidumbre, ahora era certeza. Y lo que nació del agua, de la niebla y del silencio, había encontrado su voz. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video.
Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.